relación. Vamos a compartir. Entonces, me dicen si lo pueden ver. ¿Ya lo Sí, pueden ver? Ok. Entonces, a ver, rápidamente. Con Williamson, déjenme ver aquí. Creo que está deshabilitado la. Bueno, pueden ser. Ok, entonces, Williamson, si ustedes se dan cuenta, se llama economía de la gobernación. ¿Cómo vamos a entender gobernación? El autor va a retomar, voy a explicar por qué se llama economía de la gobernación. El autor retoma el concepto de costos de transacción de Coase. ¿Te acuerdas que dijimos que son los costos de transacción, Mauricio? Son costos que derivan de qué. ¿Te acuerdas, Fátima? Pues según lo que entiendo, eran los costos que se derivan de la cooperación entre pues una empresa con otra. Ojo, a ver, gracias, Fátima. No es de que cooperes, ¿vale? Costos de producción, si yo quiero hacer, no sé, si yo quiero hacer un licuado, ¿no? El costo de producción es de todos aquellos elementos que utilizo físicos y como puede ser una licuadora, el costo de la luz, la leche, la fresa, el azúcar, la vainilla, lo que ustedes gusten y manden que le pongan al licuado. Si yo comercializo ese licuado, los costos de producción son todos aquellos costos que derivan de la producción, de la elaboración de ese bien. ¿Sí queda claro el costo de producción? El costo de transacción deriva de que para poder producir ese licuado requiero una licuadora. Y entonces esa licuadora la tengo que conseguir en el mercado. ¿Ah? Pero acuérdense de lo que decía el mismo autor. Cuando se establecen relaciones entre alguien que compra y alguien que vende, una empresa que necesita una licuadora y una empresa que vende la licuadora, ¿no? Este intercambio se da a través de una relación en un mercado perfectamente competitivo. Y entonces, en un mercado perfectamente competitivo, el intercambio se da al precio de mercado. ¿Sí? Lo pongo aquí. Aquí está, esta cosita que hemos visto varias veces. Precio, cantidad, oferta y demanda. Entonces, el intercambio siempre se da aquí. ¿Vale? No se da por encima del precio de equilibrio ni se da por debajo del precio de equilibrio, ¿no? Sino que se da un precio, a un precio de equilibrio porque en ese puntito nadie está mejor que nadie, ¿sí? El comprador acepta adquirir una licuadora a un precio, le es conveniente, maximiza, ¿no? Su utilidad y el vendedor acepta vender esa licuadora a un precio determinado porque ese precio maximiza su beneficio. Nadie está mejor que nadie. Recuerden también que en competencia perfecta nos dicen que el objetivo, ¿no? Es la maximización de beneficios y que estamos hablando de que los individuos son, o los participantes de una relación comercial son racionales, ¿no? La racionalidad es que buscan la maximización. ¿Y cómo podemos asegurarnos de que se maximiza? Ah, porque hay información completa, o sea, toda la información que yo necesito para tomar mis decisiones. O sea, conocer a quién le voy a, o sea, al precio que tengo que comprar la licuadora, al precio que tengo que comprar la leche, al precio que tengo que comprar la fruta, ¿sí? Para no pagar un precio más alto o yo como vendedor vender a un precio más bajo, ¿no?
Toda esa información está disponible y es gratuita. Y yo tengo la capacidad cognitiva de poder hacer el comparativo, o sea, ¿qué me conviene comprar? ¿No? Y hacer la mejor asignación de mis recursos. Entonces, les decía, ¿no? Aquí nadie está mejor que nadie. La persona que compra, ¿no? Maximiza su utilidad, la persona que vende maximiza su beneficio. Entonces, están claras las ganancias del comercio, está claro que gana el comprador, está claro que gana el vendedor. No hay incertidumbre. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Qué es el costo de transacción? ¿Qué es lo que maneja Coase? Y dice, ojo, si todo esto funciona, hay información perfecta, hay racionalidad perfecta, pues no hay incertidumbre, la asignación de recursos a través del mercado es eficiente. No hay otro mecanismo como el mercado para realizar la asignación de los recursos. Pero el problema es que conocer los precios relevantes, conocer el precio de mercado es costoso. Entonces ya decíamos aquí, flexibiliza el supuesto de la información, que la información es completa, ¿ah? Y que es gratuita. ¿Vamos bien? ¿Sí? Entonces, primera cuestión que flexibiliza, ¿no? Que la información es completa y que es gratuita. Entonces, ni está a disposición de todos, o sea, ni es gratuita y por lo tanto, al no estar a disposición de todos, genera asimetrías de información. Que alguien tenga información que el otro no tiene. Entonces, el productor, ¿no? El que produce ese bien puede venderle a la otra persona un producto a un precio más alto, o bien el comprador puede comprar a un precio más bajo. Y entonces, alguno va a estar mejor que el otro. ¿Sí me explico? Con la simetría de información, alguien va a estar mejor que alguien. Entonces, dice Coase, ¿no? El costo de transacción son todos aquellos costos que se generan por el intercambio, no por la cooperación, por el intercambio, asociados al intercambio. En un entorno donde la información no es completa, no es gratuita, ¿vale? Hay riesgos en el intercambio de que alguien quiera ganar a mi costa, que alguien esté mejor que yo, porque en equilibrio los dos estamos en igualdad de condiciones. Entonces, estos costos, dice Coase, hacen que la empresa se aleje del mercado y que se integre. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí? Entonces, lo pongo aquí arribita, ¿no? Entonces, tenemos aquí el mercado y aquí tenemos la empresa. Entonces, dado que tenemos información que no es completa, que no es gratuita, ¿sí? Y que esto va a generar asimetrías de información. ¿Cómo sé si el precio que me están pidiendo es el adecuado? ¿Qué tal si estoy pagando de más? Entonces no voy a estar haciendo una asignación eficiente de mis recursos. ¿Cómo sé si el precio que estoy vendiendo es el adecuado? Igual estoy vendiendo un precio más bajo, ¿no? No estoy maximizando mis beneficios. Entonces, híjole, ¿qué hago? ¿Comercio o no comercio? ¿Sí? Entonces hay incertidumbre. ¿Voy a ganar o voy a perder? ¿Qué hago? ¿Por qué? Porque no tengo toda la información. Acceder a esa información me cuesta y por ende va a haber alguien que sí pueda acceder a ella y que pueda aprovecharse de esa información. ¿Vale? Segunda cosa, eso es lo que dice Coach. ¿Vale? Entonces, ¿qué hace la empresa? Todo esto, les decía, genera riesgo en torno a la relación comercial. Entonces, es lo que se llama costos de transacción. Costos asociados al intercambio, a la relación comercial. Entonces, ¿qué hace la empresa? Dice, internalizo esa actividad, porque dentro de la empresa
no hay costos de transacción. ¿Por qué no hay costos de transacción, Jesús, dentro de la empresa? A ver, ¿por qué no hay costos de transacción dentro de la empresa, Víctor? Dice, Pues en este caso no se lleva a cabo un intercambio. no, claro que se lleva a cabo un intercambio. Ojo, Bueno, lo que tenía entendido es que los costos se llaman de distinta manera, que son los costos burocráticos. sí, pero la pregunta no es cómo se llaman los costos. La pregunta es, ¿por qué no hay costos de transacción dentro de la empresa? Ah, Porque ya no porque estás usando el mercado, ¿no? No, eso no. Sustenten mejor. ¿Por qué no hay costos de transacción dentro de la empresa? porque en este caso no existe la incertidumbre No, bueno. maestra, ¿para qué me...? No, aquí yo soy preguntona y aquí es que ustedes me tienen que decir, no, maestra, es por esto. A ver, tengo aquí, esta es la empresa que compra, Ford, y esta es la empresa que vende, DuPont. Ford le compra a DuPont pintura. Y entonces, ¿no? Cuando Ford le compra a DuPont 100 litros de pintura diarios a un precio de 500 pesos el litro, ¿sí? Bajo el supuesto de un mercado perfectamente competitivo, ese es el precio en que tanto gana DuPont como gana Ford. Estamos hablando de esto. ¿Ah? Aquí un precio de 500 pesos, ¿no? DuPont le compra 100 litros de pintura diarios a Ford le compra a DuPont 100 litros de pintura diarios. Entonces, DuPont está dispuesto a vender esa cantidad a 500 pesos y Ford está dispuesto a comprar esa cantidad a 500 pesos. Nadie está mejor que nadie. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando vemos lo que nos dice Coase? ¿Qué crees? Que para saber, o sea, aquí en competencia perfecta es que los compradores de manera automática, sin costo alguno, saben que el precio de mercado es de 500. ¿Sí? De manera automática. Pero lo que dice Coase, ¿qué crees? Que eso no es cierto. No puedes conocer de manera automática el precio, porque conocerlo es costoso. Descubrir cuál es el precio de mercado es costoso. Entonces, la información ni está completa y a disposición de todos los agentes, ni será aplica. Entonces, ¿cómo debo o cómo sé cuál es el precio de mercado? Pues lo tienes que investigar y eso genera costos. Entonces, puede ser que algunos tengan acceso a esa información y que otros. Entonces, va a haber asimetrías de información respecto a qué? Al precio. ¿Vamos bien hasta acá? Esto es importante que lo entiendan y me preocupa porque no hemos estado trabajando y no es posible que no lo entiendan. Me preocupa, ¿no? Entonces, hay asimetrías de información. ¿Qué significaría una asimetría de información? Que DuPont quiera venderle a Ford esos 100 litros de pintura a 600 pesos. Y como puede ser que Ford no sepa que 600 pesos no es el precio de mercado, lo paga. ¿Está maximizando sus beneficios? Recuerden cómo se saca el beneficio, ¿no? Ingreso total menos costo total. Entonces, si Ford paga, ¿no? Por los insumos que está, ¿cómo se llama? Comprando un costo mayor, su beneficio se reduce. Entonces ya no está maximizando beneficios. ¿Por qué? Porque está pagando más de lo que tendría que pagar. ¿Por qué? Porque no sabe que el precio que le están dando no es el adecuado, no es el de mercado. Caso contrario, Ford puede saber que el precio está en 500, o sea, él tiene esa información, pero DuPont no,
Y entonces en lugar de pagarle 500, le paga 400. ¿Sí? Entonces, ante asimetrías de información, cuando una de las partes no conoce esos precios de mercado, ya sea el comprador o el vendedor, puede querer aprovecharse del otro. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, ¿cómo le hacemos en un contexto real donde la información no es completa ni es gratuita y existen estas asimetrías de información para proteger mis ganancias de intercambiar, para que tratar de que los dos estemos en condiciones de igualdad? Ah, lo vamos a hacer a través de algo que se llama contrato. Porque decíamos, cuando hay una relación comercial, no solamente intercambiamos pintura, intercambiamos derechos de propiedad sobre ese bien que se llama pintura, ¿sí? Entonces, el contrato, ¿no? Es un esquema de incentivos que tratan de que la parte que compra y la parte que vende cumplen el contrato, ¿sí? Cualquier contrato. Derechos, a ver, se va a vender 500 litros de pintura con estas características, a este precio, se va a entregar en las instalaciones de Ford, tal, si el comprador no incumple en tal, se le penaliza con esto, si el vendedor incumple en tal, se beneficia, o sea, se penaliza con esto, ¿no? O sea, las penalizaciones deben de ser lo suficientemente altas, pues, para que se cumpla el contrato. ¿Va bien hasta aquí? ¿Sí? Entonces, pero ojo, dice Coase, redactar un contrato, negociar un contrato, pues también es costoso. O sea, es costoso ex ante, o sea, antes del contrato hay que negociar, hay que buscar información, hay que redactar. Entonces, esto genera un costo. Aquí ya se firma el contrato. Y una vez firmado el contrato, también tenemos costos de vigilar que el contrato se cumpla. Y si el contrato se incumple, va a haber costos por hacer que el contrato se cumpla. Entonces, todos esos costos que surgen en torno a algo que se llama intercambio y contratación, se conocen con el nombre de costo de transacción. Costo de transar, costo de intercambiar. ¿Por qué? Y ahora regreso a mi pregunta, ¿por qué dentro de la empresa no existen costos de transacción? Porque dentro de la empresa recuerdan, pues ya no le he comprado punto. Ahora yo creo una división de pinturas dentro de la empresa. ¿Va a haber una transacción dentro de la empresa? Sí, porque esa división va a producir la pintura, es decir, va a vender, y el departamento donde fabrican los coches la va a comprar. Ahí está la transacción. Entonces, la transacción se internaliza, se realiza esa actividad dentro de la empresa, pero hay una transacción que se internaliza porque alguien va a producir y alguien va a comprar. Pero ¿por qué no hay costos de transacción? Porque el que produce y el que compra son parte de qué? De la misma empresa. Tienen los mismos intereses. Allá afuera no. Ford busca maximizar su beneficio con base en sus intereses y DuPont busca maximizar sus beneficios con base en sus intereses. Si hay asimetría, si hay información no completa, no gratuita, alguno de ellos va a querer aprovecharse del otro. Aquí adentro eso no sucede. No hay costos de transacción. Y ahora sí, Víctor, no hay costos de transacción, pero al internalizar una actividad se genera algo que se llama costos burocráticos o costos de organización, que son los costos de organizar, ¿ah?, a nivel directivo, de gestionar esa transacción. ¿Sí me explico? Entonces, deben de entender por qué dentro de la empresa no hay costos de transacción y qué son los costos burocráticos. Entonces, lo que nos dice Coase, ¿sí? Cuando la presencia, ¿no?, de que surjan costos de transacción es muy alta, porque estoy en el mercado, la empresa va a internalizar. ¿Vale?
la empresa va a internalizar. Y la empresa, a medida que internaliza, va ganando tamaño. Y entonces dice Coase, se pregunta, ¿no? En eso que habíamos revisado, se pregunta Coase, dice, oye, ¿y por qué no hay una sola empresa que produzca todo? Ah, dice, si las empresas podían tener ese incentivo, una empresa crecer, a crecer, crecer, porque tomaría su tamaño, la convertiría en un oligopolio, en un monopolio. Dice, y eso es un incentivo importante para la empresa porque puede dar precios más altos, ¿no? Reducir la cantidad que produce, ¿no? Etc. Dice, pero el motivo por el que la empresa no puede crecer de manera ilimitada es que hay algo que se llama, fíjense, rendimientos decrecientes en la función empresarial. Entonces, los rendimientos decrecientes en la función que desempeña el empresario dentro de la empresa. ¿Y cuál es la función que desempeña el empresario dentro de la empresa? Asignar los recursos productivos al uso que él considera más eficiente. Porque otra cuestión que nos dice Coase es que dentro de la empresa no opera el mecanismo de precios. Afuera, ¿qué se produce? ¿No? ¿Qué se compra? La cantidad en la que se produce lo determina el mecanismo de precios. Cambios en los precios relativos, ya lo platicamos. Pero aquí no. Si el empresario compra 100 litros de leche, si mueve a Mauricio de un departamento a otro, no es porque se haga más caro o más barato, es porque él lo decidió. Entonces, la función del empresario es coordinar la actividad productiva dentro de la empresa, asignar los diferentes recursos productivos al uso que él considere más eficiente. Por eso nos dice Coase, empresa y mercado son dos mecanismos de coordinación de la producción alternativos. Uno lo dirige el sistema de precios, otro lo dirige el empresario. Entonces, regreso a lo que estaba explicando. ¿Por qué no una sola empresa es la que domina todo el mercado? Dice, ¿por qué? A medida que esta persona va internalizando actividades, ¿sí? Tenemos un problema, su naturaleza humana, su capacidad cognitiva limitada. Recuerden los rendimientos decrecientes. Se presentan cuando yo voy a dar un determinado capital que es fijo en el corto plazo, yo voy añadiendo, ¿no? Unidades de un factor variable. Entonces, recuerdan aquí cuando tenemos en la función de producción los rendimientos decrecientes. En esta etapa, ¿no? Aquí tengo Q y aquí tengo L. Voy añadiendo unidades adicionales de trabajo y los primeros trabajadores tienen rendimientos crecientes. ¿Sí? Pero a medida que yo voy añadiendo trabajadores adicionales, la participación del último trabajador es menor que el que lo antecedió. Entonces, la tasa de crecimiento de la producción, si bien es positiva, se va reduciendo. Y llega un momento en que ya, ¿no? Este punto sí ya no crece y si yo sigo contratando, va a reducirse. Entonces, en lugar de ganar, estoy perdiendo porque tengo que pagarles un salario a estas personas. Entonces, bajo la lógica de los rendimientos decrecientes, yo tengo aquí al empresario, ¿sí? Y el empresario internaliza, ¿no? Una actividad, gana. Pero si internaliza y internaliza y internaliza actividades, va a llegar un momento en que va a empezar a hacer asignaciones ineficientes, primero a una tasa pequeña y luego a tasas más importantes, ¿sí? Entonces, eso va a hacer que sus costos burocráticos aumenten, porque o sea, está haciendo, ¿cómo se llama? Se hace más caro gestionar de forma eficiente cada una de las actividades que internaliza. Por lo tanto, con Coase dice, dado que son mecanismos alternativos, el empresario siempre va a estar, ¿no? Revisando esta relación, ¿no? Entre el costo de transacción y el costo burocrático. Y aquí está la cuestión del análisis marginal. El costo que le genera
internalizar una actividad dentro de la empresa versus, ¿no?, el beneficio que le genera en términos de que reduce sus costos de transacción. Entonces, ¿la empresa va a internalizar una actividad? Sí, solo sí. El costo burocrático, ¿sí?, sea menor que el costo de transacción. Si el costo, si la empresa también puede decir, a ver, ¿lo fabrico yo o lo fabrica la empresa A? Si el costo burocrático de la empresa A es menor que el costo burocrático de la empresa B, que es la que nosotros estamos analizando como propio, o sea, nosotros, si nuestro costo burocrático es mayor que el costo que se le genera a una empresa de fabricar ese bien, se lo compro a ella. Pero no es el mercado todo, sino es una empresa. ¿Vale? Entonces, ¿cuándo va a regresar a la empresa al mercado? Cuando el costo burocrático sea mayor a la transacción. Mientras eso no suceda, la empresa puede decidir fabricarlo ella misma u obtenerlo a través de otra empresa de igual tamaño, ¿no? Entonces, eso es lo que dice Coase, ¿vale? Ya lo tendrían que saber ustedes de una forma muy clara porque lo hemos estado trabajando 2 semanas. Cuando estamos viendo la economía de la gobernación, estamos viendo a Williamson. Entonces, él recupera el concepto de costo de transacción. Pero nos dice algo que es muy interesante. Dice, a ver, Coase nos dice, tengo al mercado, o bien varias cosas de Coase, ¿eh? Entonces, y tengo a la empresa verticalmente integrada, ¿vale? Pero nos dice, ¿cuál es el problema si la empresa internaliza una actividad que se aleja del mercado? Y el mercado es fuente de competencia. Y la competencia genera innovación. Y la competencia genera crecimiento económico. Entonces, ¿de qué manera le hacemos para que la empresa, dice ahí el autor, economice, reduzca sus costos de transacción y que siga en el mercado? Entonces, dice, vamos a hablar de que se pueden dar estructuras híbridas de gobernación o de contratación. ¿Sí? No es blanco y no es negro. Entonces, esa es lo importante del análisis de Williamson, que nos habla de estas estructuras de intermedias de contratación, ¿no?, intermedias al mercado y a la empresa verticalmente integrada. ¿Por qué son importantes? Porque preservan la competencia. ¿Sí? Entonces, esta visión de Coase, de Williamson, pues no se alejan de la visión neoclásica, porque nos siguen diciendo que el mercado es el mecanismo más eficiente para asignar recursos. Pero como hay algo que se llama costos de transacción, hay un instrumento institucional, el contrato, que dependiendo de lo que estemos transando, nos va a ayudar a reducir el costo de transacción. ¿Vale? Entonces, con esto en mente, dice el autor, a ver, tenemos que considerar ciertas cosas. El primero es esto, los supuestos conductistas, que lo vimos en la última sesión, ¿vale? Para analizar estas estructuras intermedias tenemos que hablar de los supuestos conductistas. ¿Qué es un supuesto conductista o un supuesto microanalítico? También así lo definen algunos autores. ¿Cómo se comportan los participantes de una relación con eso? Conducta. ¿Por qué es microanalítico? Porque en la micro analizamos empresas, ¿no?, y consumidores. Y en este caso, historia de la empresa, estamos analizando una empresa individual versus otra empresa, ¿vale? Empresa versus empresa. Entonces, cuando estamos hablando de los supuestos conductistas, ¿cuáles son estos supuestos? Los platicamos en clase. Primero, Pues la información completa, ¿no? Y racionalidad limitada. bueno, la información completa no es un supuesto conductista.
Bueno, Ese es un, ese es, El oportunismo. El oportunismo, sí. aquí están, ¿no? Fíjense, aquí están. El, en tu conducta, ¿no? En la conducta de una empresa que compra y una empresa que vende, le va a afectar, ¿no? Esta cuestión de la información, sí. Pero más que la cuestión de la información limitada, vamos a ver internamente, ¿no? ¿Qué lo lleva a comportarse de una determinada manera? Entonces, la primera, fíjense, esto es importante. Son dos supuestos conductistas. Esto, racionalidad limitada. En competencia perfecta, ¿cómo decimos que es la racionalidad? perfecto. Perfecta, ¿no? Entonces, la racionalidad perfecta implica que el consumidor, una empresa que consume, quiere maximizar su utilidad y una empresa que vende quiere maximizar su beneficio. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos asegurar que estamos maximizando? La maximización se da aquí, queridos niños y queridas. Acá. ¿Ven? Aquí. Nadie está mejor que nadie. Los dos maximizan, ¿vale? Entonces, regreso a esta cuestión aquí de gasto. ¿Qué nos asegura que lo podamos hacer? Ah, que la información es completa y es gratuita, lo que hablábamos al principio, que conocemos los precios relevantes, ¿vale? Pero lo primero que nos dice aquí Williamson, pues ya dijo Coase, ¿no? Ya nos dijo Coase que la información, esos precios, conocer esos precios no está disponible para todos los agentes y que conocerlos es costoso. Y entonces eso va a generar asimetrías de información que tienen que ver con esto. Ahorita lo veo. Entonces, les ponía el ejemplo en clase que cuando ustedes van a comer y ven el nombre de un platillo en el menú y el precio, no necesariamente el precio les transmite y el nombre les transmite toda la información para saber si con la compra de ese alimento están maximizando su utilidad. Y decíamos, lo normal es que le preguntemos al mesero, ¿no? Oye, ¿cómo viene esto? Y te da información adicional. Eso es costoso porque tú tienes hambre y quieres comer, pero tienes que preguntar. Un ejemplo muy puntual. Ok, puede ser que aún con lo que dice la carta, el precio, ¿no? Y lo que te dice el mesero, no estés seguro de que comprar ese platillo maximiza su utilidad y lo compras. Y el resultado puede ser que estés muy contento o que digas, hubiera pedido otra cosa, ¿no? Entonces, dice, la racionalidad limitada es que el individuo es intencionalmente racional, o sea, intencional, de manera intencional quieres maximizar tu utilidad, o sea, si quieres asignar tus recursos de tal manera que maximicen tu utilidad, pero tus capacidades cognitivas son limitadas. O sea, no puedes, o sea, cognitivamente, estamos hablando de un platillo, ¿no? Saber si estás, o sea, haciendo la mejor asignación de tus recursos. Ahora imagínense una empresa que en la fabricación de un producto requiere un montón de recursos productivos, ¿no? Y si a esto le sumamos de que, si bien nuestro cerebro es una computadora maravillosa, no estamos, eh, entrenados, o sea, no lo hemos desarrollado a un nivel que nos permita conocer todos los precios y hacer las diferentes combinaciones para tomar la mejor decisión, digamos, eso solamente en los Avengers, ¿no? Entonces, el individuo tiene racionalidad limitada y se puede equivocar al asignarlo. Una empresa puede vender a un precio más bajo, alguien puede comprar a un precio más alto, pues, alguien ya está mejor que él.
Segunda cuestión, el oportunismo. Entonces, dado que hay asimetrías de información, puede ser que alguien quiera hacer uso de esa información de manera dolosa. Dolosa en términos de intercambios que quieras ganar más que el otro. Entonces, ¿no? Dice, no todas las empresas son oportunistas, no todos los compradores son oportunistas, empresas compradoras, pero identificar quién sí es oportunista y quién no, quién oculta información y quién no, es costoso. Entonces, asumimos que existe cierto grado de oportunismo. Entonces, piensen ustedes, ¿no? En una relación comercial donde son como agravantes, donde la información no es completa, ¿sí? Donde la información es costosa, donde hay asimetrías de información que pueden derivar en el oportunismo y donde los individuos tienen problemas de racionalidad limitada, ¿creen que hay un riesgo muy importante de que se presenten ahí riesgos en una transacción comercial? Van a comprar un auto. Entonces, medianamente sabemos que un auto se prende y camina, pero no sabemos cuestiones mecánicas. Pues no soy ingeniero, no sé cómo reconocer si un coche es chocado o no, ¿no? No sé reconocer si lo han arreglado ahí en cuestión del kilometraje, no lo sé. Y conocerlo me genera costos, ¿no? El precio no me dice exactamente el estado del auto. Híjole, ahí tengo racionalidad. ¿Cómo conocer? Pues no lo sé. No sé que el otro me está ocultando información. Entonces, el riesgo de que haya un problema en torno a esa relación comercial es muy alto. ¿Sí me explico? Entonces, ¿no? Una cosa sería, pues yo voy a producir mis autos, no puedo, entonces tengo que estar en el mercado. ¿De qué manera? A través de una forma de contratación particular, se pueden reducir, o sea, todo esto más lo que les platiqué, generan costos de transacción. Entonces, ¿de qué manera cierto tipo de contratos me pueden ayudar, dice aquí, a economizar los costos de transacción? ¿Qué es economizar? Reducir. En ningún momento el autor dice eliminar, porque siempre van a estar presentes. Es reducir. ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces, a estas comillas agravantes, tenemos que poner la segunda cuestión que nos habla el autor. Entonces, ya entendimos que son los supuestos conductistas. Racionalidad limitada y oportunismo. Y ambas afectan al desenvolvimiento de una relación comercial. ¿Sí? Segunda cuestión que tenemos que ver de una relación comercial, las transacciones. O sea, la transacción es la relación comercial. El atributo de la transacción. Caray, aquí me hablan acerca del atributo de la transacción. Cuando vemos un mercado perfectamente competitivo, nos dicen que los productos que se intercambian son ¿qué? De acatecismo, ¿cómo son? Homogéneos. Homogéneos, son iguales, ¿vale? Son homogéneos. Lo que dice Williamson, ¿qué crees? Que no todos los bienes que se intercambian son homogéneos, sino que tienen ciertas características que los hacen específicos. No es lo mismo, no sé si se ve, esta pluma negra y esta plumita de acá. ¿Cuál es más específica? La segunda. La segunda, ¿por qué? Porque esta me permite escribir en una tableta. Tiene cierto grado de especificidad. ¿Cuál puedo encontrar en cualquier, hasta en la papelería, en un puestecito ahí? ¿Cuál encuentran? Pues la Bic, ¿no? Esta, tengo que recurrir a ciertos productores que la fabriquen. Esto va a ser importante más adelante. Entonces, si hablamos de plumas, pues es plumas, ¿no? Pero esta es pluma negra y este es, no sé cómo se llame, pero es un, ¿cómo se llama? SP, ¿no? Es pen. Entonces, este es más específico que lo. Entonces, lo que dice Williamson, no todas las transacciones
¿no? O no todo es un intercambio de bienes homogéneos, estamos hablando de que se intercambian bienes específicos. Y entonces, cuando estamos intercambiando bienes específicos, el riesgo asociado a la información incompleta, la información asimétrica, la información costosa, la racionalidad limitada y el oportunismo, aumenta, ¿sí? Corro más el riesgo de que haya algo, ¿no? Que haga que la relación comercial sea ríspida, ¿no? No se lleve como lo habíamos planeado, ¿vale? Entonces, tenemos que ver cuáles son esos atributos de las transacciones, que también ya lo habíamos revisado en clase. Pues cuando estamos hablando de los atributos de las transacciones, son 4. La primera es la especificidad del activo. Y esto es, o sea, esta especificidad del activo a su vez tiene una tipología, una subdivisión. ¿Ah? ¿Qué es un activo específico? ¿Ah? Que cuenta con particularidades, con características propias. ¿Vale? Vamos a ver qué tipo de particularidades. Entonces, también son 4. La primera es de sitio y ubicación. Si yo voy y hago, imagínense que yo soy una empresa constructora, aquí cerca de casa hay un desarrollo inmobiliario, y me dice una persona, oye, ¿sabes qué? Quiero que me construyas, por favor, una casa, pero en forma de cueva, ¿no? Y en este lugar específico. O bien, quiero que me construya, ahorita pongo el ejemplo de la cueva, una casa en la punta del monte más, ahí la quiero. Ahí la quiero porque yo soy ermitaño y hasta ahí la quiero. Entonces, y le quiero la casa ahora sí con forma de cueva, pero hasta la punta de ella. Esa construcción es específica, porque no es la casa normal que vemos en todos lados. Sí me voy explicando, ¿sí? Y aparte de esa especificidad, me dicen que esté ya hasta el, ¿cómo se llama? De las canciones de Vicente Fernández en el otro rancho, o sea, era un rancho, pero hasta arriba del monte más escarpado que ven, ahí debe de estar. Entonces, es una inversión que hace el constructor para honrar una relación comercial, pero es muy específica. Tiene una especificidad de sitio, como ustedes lo ven aquí, es que yo lo hago así como si vieran en el salón, de sitio, esta, porque se va a establecer en un lugar, ¿no? Sumamente detallado, específico, y una vez que la construye ahí, no sé que me la lleve, ahí va a estar. Y también me dice, tienes una especificidad del activo físico porque tiene un diseño específico para esa relación comercial. ¿Sí me explico? ¿Qué pasa si se firma un contrato? Obviamente. Pero, ¿qué pasa si la otra persona, el comprador, dice, pues no, y hazle como quieras, te di tanto, no te pago? ¿O no honras esa relación comercial? Hay un riesgo importante para la empresa constructora. Entonces, ¿de qué manera un contrato le permite a la empresa reducir ese riesgo? Sí me voy explicando. ¿Sí me explico? ¿O tienen dudas hasta acá? Díganme. Todo claro para mí. Los demás, Fátima, Susana, no sé si por aquí han de irse, creo que se Igual, salió. Sí, todo bien, profesora, nada más que a lo mejor encontrar pues ejemplos es complicado. Ok, bueno, espero que este ejemplo de la casa lo podemos ver con una empresa, ¿no? Pero bueno, aquí nada es así como que para la casa. Voy a buscar algún ejemplo y lo revisamos ahí en el salón. ¿Sale? Entonces, por eso nos dicen, fíjense, para este autor, la característica más importante de la transacción, del intercambio, es que los bienes que se intercambian no son homogéneos, sino que son específicos. ¿Ok? Y entonces, imagínense yo como empresa constructora, este comprador me dice, ¿sabes qué? Pues no te pago, no te tal cosa. Si yo quiero venderle a alguien esa casa con forma de cueva en el monte más lejano,
pues si bien, igual y me la compren, pero el valor de ese activo es menor. ¿Por qué? Porque pues se me dice, pues sí, yo te la compro, pero pues yo no te voy a pagar por la forma de la casa ni porque esté allá. Es más, para mí es un mal porque está tan alejada. Entonces te pago menos. Por eso hablan, ¿no? De que cuando hay la especificidad del activo, les ponen en la clase el ejemplo de la tortillería con una tortilla cuadrada y en el centro un triangulito y tonterías más o menos, ¿no? Que para eso se requería una maquinaria específica. Entonces, si yo quiero vender esa tortillera, ¿no? Pues, a quien me la compro, decir, pues te doy 50, no 100 que te costó. Entonces, tiene menos valor en otros usos alternativos, si es que los tiene. ¿Sí me explico? Entonces, las transacciones difieren en la especificidad de los activos que se intercambian, ¿vale? Entonces, el activo puede ser específico de sitio, por su diseño, porque en su fabricación yo requiera que los activos humanos involucrados tengan un aprendizaje exclusivo. Entonces, imagínense que yo soy una empresa consultora que no hago análisis espacial y de repente alguien me dice, oye, ¿sabes qué? Quiero que me hagas un análisis de cómo se distribuyen las empresas electrónicas en Chihuahua. Híjole, pues para eso los miembros de la consultora necesitan conocer econometría espacial y cómo se maneja GeoD. Ni modo, ¿no? Los tengo que capacitar con ese aprendizaje exclusivo. Y entonces, pero yo no soy una empresa que me dedique a eso. Yo hago consultoría legal. Ah, no, pues entonces yo los pongo a ustedes a estudiar geoda, pero si no se lleva a cabo la relación comercial, es difícil que yo haga uso de ese aprendizaje que ustedes tienen, porque yo hago otro tipo de consultoría, no consultoría económica regional, no, luego legal nada más. Entonces, eso es costoso, es un aprendizaje exclusivo, ¿no? Y también dice aquí, no necesariamente tiene que ser un activo específico, pero cuando involucra una inversión importante, pues también el riesgo en torno a la relación comercial y los costos, y les ponía el ejemplo de las naranjas. Yo, pues naranjas no, todas son, es un bien homogéneo, naranja es naranja, ¿ya? Naranja Valencia, no, naranja, ¿no? Pero si alguien me dice, oye, ¿sabes qué? Necesito que consigas 1,000 toneladas de naranja, y si no se lleva a cabo la relación comercial o hay problemas en torno a la relación comercial, a pesar de que son naranjas, pues tengo que buscarles un uso alternativo, si no pierdo. ¿Sí? Entonces, lo que me gustaría que ustedes entendieran de aquí es que entre más específico es el activo, ¿sí? Entre más específico es el activo, el riesgo de que haya problemas en la transacción derivados de racionalidad limitada, información incompleta y costosa, oportunismo, son cada vez más altos. Entonces, ¿cómo le hacemos para que estos, y te digo, son más altos y aparece el costo de transacción, ¿no? Ahí en rojito. Entonces, ¿cómo le hacemos para que esto se reduzca? Y aquí viene, ¿no? El contrato. Entonces, ¿vale? ¿Hasta aquí vamos bien? Ujú. Entonces, esto se agrava si son actividades específicas que se repiten constantemente, ¿no? Se repiten con frecuencia. También se agrava en un contexto donde los cambios tecnológicos son rápidos, están cambiando constantemente, o que están cambiando de manera drástica las condiciones de mercado, los gustos de los consumidores, ¿no? ¿Qué otra cosa? Los ingresos, etc. Entonces, híjole, el riesgo del costo de transacción sube y sube, derivado de todo eso. Entonces, ¿cómo le hacemos para pues para seguir en el mercado, ¿no? Entonces, vean, dice aquí, cuando no hay especificidad, yo quiero esta, donde sea la encuentro. Entonces, yo la compro a través del mercado. Va a haber un montón de empresas que fabriquen plumas. Pero si yo quiero
una pluma con características bien específicas, el problema de que me incumplan, de que me oculten información, de que se quieran aprovechar en la relación comercial, de que haya oportunismo, de que no compre el precio correcto, etc., es muy alto. Entonces, en la visión de Coe sería, lo fabrico yo. En la visión de Williamson es, espérate tantito, vamos a ver de qué modo puede reducir los costos de transacción asociados al intercambio, permaneciendo en el mercado. ¿Sí? Esas son lo que dice las estructuras de gobernación. Entonces, nada más, esta partecita de aquí es muy importante, esto de acá, ¿sí? Entonces dice, si el bien es homogéneo, la empresa va al mercado. Pero dice, pero la especificidad del activo hace que la empresa transite hacia prácticas de contratación no convencionales. ¿Qué son las prácticas de, cuál es la contratación más convencional? ¿Quién me dice? La clásica. La clásica, la de mercado. Compro jitomates, cacahuates, o sea, son transacciones donde no me importa quién compra, quién vende, el contrato es automático, toda la información que yo necesito está contenida en el precio. Esa es la contratación más convencional, ¿no? Pero ahí asumimos que los bienes son homogéneos. Pero dado que me dicen que el bien no es homogéneo, sino los bienes que se intercambian, todos tienen distinto grado de especificidad, ¿sí? La empresa va a optar por prácticas de contratación no convencionales. Entonces, regreso a esto primero que les dije aquí. Ajá. ¿Dónde están? A ver, déjenme, voy a hacer un poco más chiquito, a ver si por aquí aparece. ¿Dónde lo? Ah, está. No los mareo, ¿verdad? Espero que no los mareo. Ok, entonces, esta es la práctica aquí más convencional, ¿sí? Entonces, ¿de qué manera la empresa dice, espérate? O sea, como cuando dicen, y ya no le hablo, ¿no? No te integres. Vamos a ver de qué manera a través del mercado, ¿sí? Puedes reducir tus costos de transacciones a través de prácticas de contratación no convencionales. Entonces, aquí están las estructuras de gobernación o de contratación, diferentes tipos de contratos, ¿no? En función de la frecuencia y de la especificidad de los activos, de cambios tecnológicos. Hay que considerar todo eso. Entonces, vamos a hablar aquí de diferentes prácticas de contratación. Aquí hablábamos de la contratación clásica, ¿vale? Voy a poner aquí otra. La contratación neoclásica. Aquí hablábamos de la, ¿cuál era la otra? Relacional. La relacional. Y esta es la empresa verticalmente integrada. ¿Hasta aquí vamos bien? Ujú. Entonces, vamos. Ok, voy a pasar rápidamente, ahorita les explico por qué, a hablar de la transformación fundamental y de la transformación intertemporal. Regreso aquí, antes de irme bien. Entonces, voy a volver a poner lo mismo. Aquí, mercado. ¿Sí? Voy a ocupar esta diapositiva que tengo aquí abajo. La voy a hacer un poco más grande. ¿Qué pueden ver? Ese es el mercado, ¿eh? Bajo los supuestos de competencia perfecta. ¿Qué están vendiendo ahí? Creo que son calabazas. Creo que son Perdón. calabazas, ¿no? Hay calabazas, luego se ve como pimientos, Pimientos. luego hay como unas plantitas que pues van a ser como albahaca o romero, no sé, parecen pimientos estos son tomates, melones, piñas, y aquí ya no me alcanza la visión para ver, estas son calabazas, ¿no? De las verdecitas, otro tipo de calabaza. Ok. ¿Qué es lo que ven? El producto, ¿qué está aquí? Esta cosita que es
El precio, ¿no? El precio, ¿no? O sea, cuando digo esta cosita estoy refiriéndome aquí. Ahí está el precio, ¿vale? La única información que ustedes necesitan para tomar su decisión de compra y venta, o sea, de compra, porque aquí ya el vendedor está dispuesto a vender 1 kilo por cierto precio, es el precio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Si ustedes van a otro puesto que se ve por acá, aquí no se alcanza a ver, porque estamos en un mercado, hay otro puesto, lo mismo. Puede haber pimientos, calabazas y el precio. Y hay un precio de mercado, ¿sí? Ahí tenemos el precio. Entonces, ustedes no le van a comprar al señor de ahí donde está la flechita si da 5 centavos o 5 pesos más alto. Si es el precio que está dominando aquí. Es lo único que necesitamos para tomar una decisión. A la persona que está vendiendo no le importa si le vende a Cristian o a Susana. Y a Susana tampoco le va a importar si el señor se llama Pedro, Hugo, Paco y Luis. Ella simplemente compra. El acuerdo está delimitado a comprar cierta cantidad de calabazas a un determinado precio. ¿Y los contratos cómo son? Así, ¿no? Es la mala educación, pero es automático, ¿no? Tronar el dedo, o sea, ay, se lleva la transacción, ni nos vimos, ni te vuelvo a ver, ¿vale? Es automático. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una transacción de contado, simple, estandarizada, donde el precio es la única información relevante, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? O sea, es esto que les mostraba la pluma, ¿no? Bien, ahí está, pluma negra. Pero, ¿qué pasa si yo quiero comprar calabazas moradas o orgánicas? Es un bien específico, Sí, ¿vale? Porque aquí estamos hablando ya no por un lado lo que haya moradas, pero imagínense que hubiera una calabaza morada y no solamente morada, que sea orgánica, ¿no? Y cultivada en los valles del Himalaya, una tontería así, ¿no? O sea, grado de especificidad. ¿La puede encontrar en cualquier puesto de mercado? No. ¿Cuántos productores de calabazas moradas orgánicas del Himalaya encontraremos? Pocos. Pocos. Entonces, primera cuestión importante que ustedes deben de considerar. Y regreso aquí. Miren los ojos para no se vayan a marear. Regreso aquí. Ah, a medida que el activo se va haciendo específico, se reduce el número de productores que lo venden y también de compradores que requieren ese tipo de producto, ¿vale? Entonces quiero calabazas moradas orgánicas. Por favor, inténtalo nuevamente. Perdón, es que aquí la Alexa no se escuchó, la casa está loca. Ok, entonces, se reduce el número de productores, ¿no? Y pues hay pocas personas que requieren ese tipo de producto. Entonces, fíjense, si yo quiero comprar, si yo soy la empresa que va a comprar esos productos, pues ya no puedo ir a un mercado, porque las personas o las empresas que los producen se reducen. Pero para mí es muy importante en mi proceso productivo contar con ese tipo de producto, porque es relevante en mi proceso. Entonces, si me dice Mauricio Barabara, ¿no? Si la mayoría de las empresas me lo está vendiendo en 100 pesos el kilo y Mauricio me dice en 50, pues sí, me voy con Mauricio por el precio. No, porque el precio ya no es solamente el info, o sea, no es relevante, o sea, no es lo único para la toma de decisiones. Porque puede ser que Mauricio me diga, sí, te lo doy a 50, pero puedo tener el riesgo de que me incumpla en términos de la entrega del producto, de que no cumpla con la calidad, de que no sea orgánico. Entonces, híjole, la cuestión oportunismo, información asimétrica, ahí está presente y se hace más presente en cuanto el activo es más específico. Entonces, fíjense, cuando el autor nos habla de que pasamos de relaciones multilaterales a bilaterales, es que a medida que el activo se hace más específico,
los productores y compradores se van reduciendo. Pasamos de números grandes, el mercado, a un número pequeño. ¿Sí queda claro hasta aquí? ¿A qué me refiero con esta cuestión de la transformación fundamental? Todavía me falta explicar más, ¿sí? Pero sí explicamos esta cuestión del número, o sea, ¿sí se entiende esta cuestión del número grande al número pequeño? ¿Sí? ¿O a alguien no le queda claro? Víctor, porque estás así, No, entonces no sé si es de la emoción, de que no le entiendes, de que ya te quieres ir, no, sí no me quedó claro. que no te queda claro. A ver, Bueno, dice que cuando el activo se vuelve específico, se reduce el número de productores y existe menos mercado, ¿no? mm, Estamos refiriéndonos a eso, a la transformación fundamental. sí, a ver. La primera cuestión que me interesa que entiendan es que no es lo mismo comprar calabacitas de estas verdes a calabazas o, ¿qué dije? Moradas orgánicas y del Himalaya, ¿vale? Para mí es importante que cumplan con esas características. Son específicas y son importantísimas para mí. Entonces, el número de empresas que se dedican a la producción, al cultivo de ese insumo, pues se reduce. Pasamos de los números grandes a los números pequeños, ¿vale? Y ahora bien, no es lo común, ¿no? Que alguien pide ese tipo de calabazas. Entonces también las empresas, ¿no? Pues están pensadas, ese tipo de empresas está pensada para atender a un número pequeño de compradores o a cierto tipo de compradores. Si yo, imagínense, soy una empresa que vendo productos farmacéuticos. Si yo quiero que alguien yo nada más le pongo mi marca, ¿eh? Si yo quiero que alguien me fabrique aspirinas, ¿puedo ir con cualquier farmacéutica? Aspirina. Sí, ¿no? Sí, Encontramos aspirina hasta de marca propia del Walmart, o sea, es aspirina. ¿Por qué? Porque la fórmula de la aspirina pues ya no tiene la protección de la patente, ¿no? O sea, cualquier empresa ahí lo puede fabricar. Pero si yo quiero un medicamento que me manufacturen para la epilepsia, ese tipo de medicamentos requieren insumos específicos y no todas las empresas tienen acceso a ello o se especializan en la fabricación de productos para la epilepsia, para el cáncer, ¿no? Para, no sé, para la leucemia. Entonces, no es lo mismo comprar o que me fabriquen aspirinas a que me fabriquen productos para la leucemia, ¿sí? Números grandes, números pequeños. ¿Sí se entiende? Ahora, puede haber de 500 empresas farmacéuticas, 25 hacen productos para la leucemia. Ok. Y una me dice, cada pastilla te cuesta 5 pesos, yo te la doy a peso. El precio no es lo único que me lleva a mí como productor, perdón, como comprador a tomar la decisión de compra. ¿Por qué? Porque dado que es un medicamento muy específico, puede ser que haya oportunismo, no puede ser que alguien me esté, o sea, ocultando información, puede hacer que yo no esté tomando o sea, la decisión adecuada, eligiéndolo por la racionalidad limitada. Todo eso está más latente, más latente, más latente. Entonces, el precio no es la única variable que yo considero para realizar el intercambio, ¿no? Entonces tengo que ver, ah, ¿quién es la empresa a la que le voy a comprar? ¿No? ¿Cuál es la reputación de la empresa? ¿Cuánto tiempo tiene en el mercado? ¿No? ¿Cuáles son las opiniones? ¿Qué pasa cuando entramos a Amazon y que queremos comprar algo? Opiniones, ¿no? Sí cumple, sí entrega. No, puede ser el precio muy bueno, pero ¿qué crees que nunca llega el producto? ¿Sí? Entonces, lo que nos dicen, a medida que el activo se hace más específico, son pocos los productores que vamos a encontrar y también la identidad de la empresa con la que vamos a comerciar importa. Es lo que dice aquí. ¿Sí? Son dos cosas distintas. Por eso les ejemplificaba con esta diapositiva. ¿Sí?
Esto es una contratación de mercado donde el bien es homogéneo y no importa quién le compre y a quién le vende. Pero cuando el bien es específico, se reduce el número de compradores, se reduce el número de vendedores y la identidad importa, porque el precio no es la única variable relevante para tomar la decisión. ¿Sí me explico? Aquí lo único que entra es el Entonces, precio. en ese, Dime, Cristian. entonces en ese caso, eh, o sea, la relación multilateral o bilateral también ya pasa a ser un aspecto para elegir la forma de contratación, o eso solo es consecuencia de la especificidad. Es consecuencia de la especificidad. La multilateral es esta, un montón, múltiple. ¿Sí me explico? Hay un gran número de compradores y de vendedores. Aquí está. El bien que se intercambia es homogéneo, lo pueden comprar donde sea. No importa quién compre, quién vende, porque la única variable que está detrás de la toma de decisión, por eso les decía, es el precio. ¿Sí? El acuerdo está delimitado a 1 kilo, un precio. ¿Vale? Entonces la transacción es simple, estándar y automática. Pero cuando estamos hablando de una calabaza con ciertas características, ¿sí? Es un bien específico. El número de empresas que las cultivan se reducen, pero el riesgo, o sea, pasamos de grandes números, relaciones multilaterales, ¿no? A relaciones, ¿no? Entre un número pequeño de productores. ¿Sí me explico? Entonces, pero siempre que estamos hablando de un activo específico, el riesgo del oportunismo, de hacer una mala asignación por la racional limitada y todo lo demás, está presente. Entonces, ¿cómo le hacemos para reducir ese riesgo? Pues a través del contrato. Pero ahorita lo vamos a ver. Entonces, nada más aquí para que entendamos, ¿no? La transformación fundamental nos habla de que pasamos de grandes números a números pequeños, de que la identidad de quien compra y quien vende es relevante, porque no cualquiera, ¿no? Te va a decir, oye, ¿sabes qué? Sí, sí te fabrico esa casa ahí, pero ¿quién eres? ¿No? O sea, ¿cuál es tu reputación como comprador? Bueno, entonces sí me animo a establecer esa relación comercial contigo. Y entonces, a medida que, fíjense, a medida que la empresa establece con un número pequeño. Por eso ahí la fotito es muy reveladora, ¿no? En el mercado o en esa cuestión no clásica, a quién le compras, a quién le vendas es irrelevante. Todos son azulitos, ¿no? Pero me dicen, a medida que el activo es específico, la identidad importa. ¿Sí me explico? Entonces, les pongo un ejemplo que ya lo conocen Susana, Cristian y Víctor, ¿no? Cuando ustedes entran en la licenciatura y van a salir ahí a su primer, ¿cómo se llaman estos? Bueno, tiempo libre, salen como con 10, ¿no? Todos son mil cuates. Pero cuando terminan la licenciatura, de esos 10, bueno, ya no le hablan a 8, a uno más o menos, y uno es su mejor amigo o amiga. ¿Por qué? Porque a lo largo del tiempo, pues van viendo con cuál tienen convergencia en intereses, con quién no, ¿no? Se van estableciendo relaciones de confianza, fueron a su casa, también vinieron a su casa, hubo confianza, se han contado cosas íntimas, no han pasado diferentes situaciones, etc. Entonces, ya no es cuando entraban, así que, ¿con quién saliste? Pues con el de los audífonos de allá atrás, ¿no? No, ahora es Cristian, ¿no? ¿Con quién comiste? Pues con el de la gorrita roja. No, ahora es Jesús, porque a lo largo del tiempo la identidad importa. Y entonces pasamos de una relación de conocer a 10 personas a una relación de amistad, que ha pasado muchas cosas. Entonces, si en esa relación de amistad alguien comete algo, hay un malentendido, dado que han pasado tantas cosas, pues es más probable
que diga, no te preocupes, entiendo que estabas enojado y que tú, yo te conozco, entonces no es algo que tú hagas normalmente. No te preocupes, sí, me dejaste plantado, pero sí, entiendo, ¿no? No es de que ya se terminó la amistad, ¿sale? Hay cosas tan importantes en esa relación que vale la pena, pues que evolucionen. ¿Sí me explico más o menos con este ejemplo hacia dónde voy? Entonces, cuando estamos hablando de un activo específico y que se reduce el número de empresas a quien comprar, ¿no? Y a quién venderles como contraparte, la, a quién le compras y a quién le vendes importa. Y a medida que esa relación va perdurando a lo largo del tiempo, ¿sí? Se van creando relaciones de confianza, de dependencia entre las empresas. Entonces, ¿sí? Es muy importante, dicen, la transformación fundamental es que o sea, la relación comercial no es automática de mercado, sino que está pensada, acuérdense, la frecuencia, son relaciones de mediano y de largo plazo, donde la relación entre la empresa que compra y la empresa que vende va a evolucionar, se va transformando. La empresa, con esto voy cerrando, la empresa se desenvuelve en un entorno totalmente incierto, porque, o sea, ella produce aquí pensando en el futuro, y puede haber un cambio legal, ambiental, un cambio tecnológico, un cambio en las condiciones de mercado, etc. Entonces la empresa tiene que evolucionar. Y entonces, si la empresa evoluciona, su relación con los proveedores que le permiten o con sí, que le brindan insumos, intermedios, materias primas, servicios logísticos, etc., pues también tiene que evolucionar. Pero que recuerden que en esa relación es media algo que se llama contrato, ¿sale? Pero siempre que estemos negociando con alguien que no somos nosotros, siempre hay el riesgo de que se presente el oportunismo, una toma de decisiones que no sea eficiente. Entonces, ¿no? Siempre debe estar en cuenta. Ustedes pueden tener, no sé si les ha tocado la experiencia o no, un amigo que quizá conocieron desde la primaria hasta ahorita y que a pesar de que pueden haber vivido un montón de cosas, pues que los traicionen, ¿no? Entonces siempre está el riesgo presente. Pero dado que es una relación de 20 años, si hay un error por alguna parte, pues es más fácil que se perdone, se hable y que se continúe con la amistad. Entonces, si lo vemos en una relación comercial, a medida que pasa el tiempo y que es importante la identidad, que se van estableciendo relaciones de confianza, se va generando conocimiento conjunto, etc., es más factible que la relación comercial evolucione, porque es una relación que ha transitado del mediano a largo plazo. No sé si me explico, chicos. ¿Sí? Entonces, eso es la transformación fundamental. Y la transformación intertemporal deriva de ello. Entonces, decimos que la empresa está en un medio ambiente incierto, cambiante, dinámico, y que la empresa se tiene que adaptar. Por eso, una de las preguntas en el cuestionario es, ¿cuál es el problema central de la organización? Adaptarse a cambios ambientales, tecnológicos, humanos, regulatorios, de mercado, de todo. O sea, la empresa es un proceso, es un organismo en transformación, ¿sí? Pero como nosotros estamos viendo a la empresa, esto lo vamos a ver con los evolucionistas, no cómo se adapta a esos cambios internamente, sino estamos viendo únicamente a la transacción, la empresa, cómo se relaciona en el mercado con otra, pues esos cambios, como les decía, los vamos a ver en este enfoque a través de cómo evoluciona el contrato, ¿sí? O sea, porque si hay un cambio en la demanda, imagínense que yo tenía previsto vender 500 tazas, pero por efectos de algo que se llamó COVID, ¿no? Hubo muchas personas que fueron despedidas de sus trabajos y lo que yo normalmente vendía, pues se redujo a la mitad. Y yo tenía contratos con la empresa que me vende la cerámica para que me vendiera insumos que me permitieran a mí fabricar 500 tazas. Entonces, dado que tenemos una relación de 25 años, una relación comercial de 25 años, ¿no? El contrato que tenemos firmado en términos generales
es más fácil que se pueda ¿qué? Adaptar a esos cambios en las condiciones de mercado. ¿Sí me explico? A eso nos referimos con la transformación intertemporal a través del tiempo. ¿Qué se va a transformar o qué se va a adaptar? El contrato. ¿Sí? Entonces, los contratos, ¿no? Reflejan, o la adaptación de los contratos reflejan esa adaptación de la empresa a un contexto, ¿no? En el cual se desenvuelve. Por eso nos dicen, ¿no? La transformación del contrato es adaptativa. ¿Por qué es adaptativa? Porque te adaptas a las circunstancias. Y es secuencial. ¿Por qué es secuencial? Porque no te puedes adaptar a algo que no ha sucedido, ¿sí? No puedes superar la traición o un malentendido con un amigo o amiga si no se ha dado. En este ejemplo que les ponía. Entonces, la empresa no puede adaptar su contrato a algo que no ha sucedido. Entonces, por eso me dicen, es adaptativa, secuencial. Entonces, con esto cierro. Cualquier adaptación al contrato me va a generar, ¿qué? Costos de transacción. ¿Por qué? Porque el costo de transacción, una cuestión es negociar, redactar, estamos de acuerdo, ¿sí o no? Por eso, o sea, no es de que se me ocurra, a ver, ¿qué les pongo aquí a Mickey Mouse? No, ¿no? Vemos una mesa donde están varias personas que están negociando, están adaptando un contrato previo, original, a cambios en todas estas condiciones. Y esto genera costos, ¿vale? Costos de transacción. Pero sí, ¿no? Lo que gano incurriendo con estos costos, ¿vale? Aquí los costos de transacción van a aumentar. Pero si lo que gano incurriendo en estos costos es mayor que los costos burocráticos, o sea, lo que me costaría a mí internalizar la actividad, pues sigo en el mercado, ¿sí? Entonces, estoy economizando, o sea, a pesar de que crecen los costos de transacción, se mantienen menores, o bueno, a ver, aquí me quito, ¿no? Siguen siendo menores ¿a qué? Al costo de internalizar la actividad. Entonces, yo sigo en el mercado. Recuerden lo que está, la propuesta de Williamson es de qué manera protegemos una transacción específica a través de formas de contratación no convencionales. Entonces, ya no vamos a transar con un montón. Vamos a transar, vamos a intercambiar con poquitos. Y aquí vamos estableciendo relaciones de largo plazo, de confianza. Es importante a quién le compro, es importante a quién le vendo, ¿no? Para poder proteger, ¿no? Las ganancias del intercambio de las dos personas. Y todo eso va a estar en un contrato. ¿Vale? Entonces, hasta aquí, ¿esto quedó claro? ¿Sí? Ok. ¿Qué nos falta platicar nada más? Y que ya habíamos empezado en clase a cerrar, ¿no? Lo que me falta aquí cerrar con ustedes es esta parte, ¿no? De las estructuras con nombre y letra, ¿no? Nombre y apellido, perdón, de las estructuras híbridas y por qué son híbridas. ¿Cuáles serían las híbridas? La neoclásica y la relacional. Vamos a ver cuándo opera una y cuándo opera otra. Cuándo elijo entre una y entre otra, ¿no? Entonces, eso lo vemos rápidamente el martes en clase. Hablamos del papel del contrato y esto nos va a dar pauta a que podamos revisar el documento del Chan y Demses. ¿Por qué? Ustedes lo tienen que entregar hoy. La cuestión aquí, fíjense, me dicen, a ver, ven los videos. Aquí está la empresa verticalmente integrada, ¿sale? ¿Sí? Este de acá arribita que está hasta el tope de la pirámide es el empresario. Y dentro dentro de la empresa hay diferentes personas. Es una empresa jerárquica, ¿no? Donde se dan las decisiones, se toman, pero siempre el que dirige es el empresario. Nuevamente, regreso a la pregunta que les hice. ¿Por qué no hay costos de transacción aquí? Porque todos tienen el mismo objetivo. Porque todos tienen el mismo interés, el mismo objetivo. Lo que va a decir el Chen y Demses es que esto no se cumple. Que dentro de la empresa existen
distintos grupos y cada uno de estos grupos va a tener intereses diferentes. Esto también va de la mano con lo que vamos a platicar con la teoría de la agencia, ¿sí? Pero bueno, lo primero que dice Alchan es que vamos a ver la producción en equipo. Y que cuando yo veo la producción en equipo, cuando ustedes entregan un trabajo en equipo, yo veo ahí su trabajo de todo el equipo, pero no sé qué hizo cada quien. Y que puede ser que alguno, buscando su propio interés con dolo, no trabaje o trabaje menos que lo que lo hace el promedio. Entonces, si yo quiero remunerarlos, ¿no? Si yo quiero ponerles la calificación que realmente les toca, porque yo pongo 8, pero no sé qué hizo cada quien. Y si yo quisiera, ¿no? Calificarlos adecuadamente, tendría que establecer mecanismos de vigilancia, pero eso es costoso. Pero si no los establezco, en lugar de incentivarlos a que tengan un buen trabajo, los voy a desincentivar. En términos de la empresa, eso significaría que la empresa, en lugar de crecer, pues va a entrar en declive. Entonces, esa es la cuestión importante de Alchan y Dempsey, que nos habla de divergencia de intereses dentro de la empresa y los costos de esa divergencia de intereses. Sigue hablando del contrato, porque ellos nos van a hablar de la empresa como nudo de contratos. Y para ahí, y como nudo de contratos, recuerden esta imagen para cuando platiquemos, el empresario va a ser bien importante. ¿Sale? Entonces, mi consejo es de que, bueno, esta cosa que queda todavía ya muy poquito de Williamson, lo platicamos el siguiente martes en la sesión presencial. Entreguen su cuestionario de Alchan, llévenlo el martes, donde tengan duda para que se pueda complementar. Vean el video. Si tienen duda para contestar el examen, ahí está el video. Es como, pues, es toda una clase, ¿no? Entonces, si lo ven, espero que puedan contestar mejor el cuestionario y de cualquier forma lo vamos a ver nosotros en sesión presencial, ¿vale? Pero véanlo, ahí está, ¿vale? Entonces, dejo de compartir, ya pauso la grabación.